Pedro Sánchez, Loli Bermúdez y Pedro González eran 5 amigos de Conil de la Frontera, un pueblo ubicado en la costa de Cádiz, España. Ellos tenían entre 20 y 30 años y estaban muy curiosos porque en el pueblo, desde hacía varias noches, se veían unas luces bastante extrañas, procedentes normalmente de la costa del mar. Pero nadie sabía explicar el origen de esas luces. Era el 29 de septiembre de 1989 y la playa estaba desierta esa noche. Los amigos que estaban en la playa vieron algo que cambiaría sus vidas. En un momento determinado, 2 seres de 2 metros y pico de altura, con túnicas blancas, caminaban desde el mar hacia la costa, mientras se pasaban entre ellos una esfera de luz. Tenían un aspecto parecido a personas, pero no eran personas. No tenían rasgos faciales. ¿Eran quizás humanoides? Uno de los chicos, uno de los que integraban el grupo, tenía un largavistas y pudo detectar a un tercer ser, a otro ser. Este era más alto, de unos aproximadamente 3 metros de altura, con la cabeza bastante grande y blanca, y vestía de negro. En esos instantes los vecinos ven caer lo que denominan una estrella fugaz. Es una luz pequeña, como una pelota de tenis, y de un color blanco azulado. Aparece muy cerca de las cabezas de estos seres y se esfuma cuando parecía que iba a chocar contra ellos. Cuentan que, cuando los extraños seres se vieron observados, hicieron una especie de montículo en la arena de la playa para poder ocultarse. Luego, repentinamente, desaparecieron, para volver a aparecer repentinamente también unos minutos más tarde, transformados en una pareja. Un hombre rubio, vestido con vaqueros, y una mujer morena, vestida con polleras. Eran 2 personas aparentemente normales, aunque con unos rasgos un poco inusuales. Parecían turistas extranjeros, alemanes o nórdicos. Sin embargo, el hombre tenía la frente como muy ancha y el nacimiento del pelo se hallaba muy retrasado en la cabeza, lo que le daba un aspecto un poco extraño. Mientras tanto, el tercer humanoide, vestido de negro, que había permanecido inmóvil en la playa, se mantuvo como vigilando atentamente a los jóvenes. Luego salió volando sobre una sustancia gaseosa parecida a una pequeña nube blanca en la que se hallaba parado. Estaba completamente rígido, como una estatua, sin ejecutar movimiento alguno en sus piernas. 2 de los testigos corrieron hacia la playa tras el gigante, pero los gritos de sus compañeros le hicieron desistir. El extraño humanoide se detuvo en ese instante, volviéndose hacia los 2 jóvenes, y estos notaron en su rostro que no poseía facciones, excepto 2 ranuras que parecían 2 ojos que eran un blanco muy intenso. Por un instante tuvieron la sensación que les estaba advirtiendo de algo, pero volvieron corriendo con sus amigos y minutos más tarde pudieron contemplar una extraña luz desplazándose. Luego, los testigos examinaron el lugar donde habían visto los humanoides en la playa. Llegados a la orilla, pudieron inspeccionar los montículos en arena que supuestamente habían hecho los humanoides. Apreciaron entre los montones de arena unos arañazos realizados por unos dedos muy finos y largos. Descubrieron también huellas de pies que eran muy grandes, siendo el pulgar en relación al resto del pie totalmente desproporcionado. El 7 de octubre, un grupo español de investigación denominado GEIFO, dedicado a la investigación de fenómenos ovnis, se desplazó a Conil y entrevistó a los jóvenes realizando una investigación bastante profunda en la playa. Para estos investigadores y el diario de Cádiz, el diario local, que fue el que siguió el caso desde un principio, el incidente no era más que un fraude. Según el grupo GEIFO, los jóvenes fueron fuertemente influenciados por las noticias que aparecieron en los medios sobre el caso Voronezh. ¿Qué fue el caso Voronezh? Fue que el 29 de septiembre de 1989, es decir, el mismo día en que sucedió el caso en Conil, una nave extraterrestre aparentemente aterrizó en Voronezh, Rusia, y 3 alienígenas y un robot bajaron del platillo volante y aterrorizaron a un pequeño grupo de niños que jugaban en un parque. Inclusive uno de ellos fue abducido. Dice entonces el diario de Cádiz que este hecho, que fue muy difundido en todo el mundo, influenció a estos niños
a ver un ovni y luces y seres cuando realmente se trataban de situaciones normales y explicables. Por ejemplo, el diario de Cádiz afirmó que lo que habían visto los jóvenes no eran más que buzos británicos realizando operaciones de tendida de cables en el mar. Afirmaban que un barco británico, el Monarch, estaba trabajando frente a la costa de Canil esa noche. El GEIFO, el grupo de investigadores, creía que los testigos habían confundido las luces del barco con ovnis, a pesar de la existencia de los testigos y que las luces eran aéreas y estaban sobre el cielo de Conil. También los investigadores manifestaron que las dos figuras altas con túnica blanca no eran más que en realidad buzos del Monarch que habían llegado a tierra y tras desembarcar en una lancha se habían puesto túnicas y posteriormente se habían vuelto a poner la ropa normal en la playa, lo que explicaba esa extraña transformación percibida. Por otro lado, las grandes huellas de pies en la playa, según el GEIFO, fueron hechas por los buceadores mientras llevaban puestas sus aletas, desestimando de esta manera la peculiaridad del tamaño y la forma de las huellas. Sin embargo, las conclusiones del GEIFO se encontraron con importantes contraargumentos. El famoso escritor y periodista Juan José Benítez, que investigaba el caso, entrevistó al capitán del Monarch, al señor Donaghy. Este declaró que su barco estaba al menos a 50 kilómetros de la costa esa noche, lo que hacía muy improbable que los testigos hubieran visto sus luces desde la playa. Benítez también investigó la afirmación respecto a que había buzos presentes, no pudiendo confirmar las pruebas. Se dijo que el GEIFO había mantenido una posición demasiado escéptica, con ya una historia previa de investigaciones, anteriores, inclinada a rechazar el hecho de los avistamientos de ovnis. Parecía que la explicación del GEIFO se había precipitado en racionalizar los hechos. La posición de Juan José Benítez en este caso era que se trataba de un caso realmente auténtico, habiéndolo estudiado con profundidad y detalle, presentándolo posteriormente en su libro La Quinta Columna. Hay que tener en cuenta que las afirmaciones que el capitán del Monarch realizó en la entrevista de Benítez resultó un golpe muy duro contra las conclusiones del GEIFO respecto a que se trataba de un fraude. Benítez, en el fondo, vinculó el caso con una serie más amplia de sucesos extraños en la zona, es decir, que en la zona ya había antecedentes de luces y apariciones de humanoides. También otro que investigó el caso fue José Antonio Caravaca, otro investigador muy importante y además escritor, invirtió más de 10 años en explorar estos sucesos. Documentó los testimonios de testigos, recopilando relatos de primera mano de aquellos que afirmaban haber visto a los seres inusuales. También buscó y examinó evidencia física, especialmente con las huellas, reconociendo que los incidentes que aparentemente podían verse como aislados podrían estar en el fondo interconectados. Exploró posibles vínculos entre los eventos a lo largo de la costa de Cádiz, construyendo un cuadro más amplio para el fenómeno. A través de su investigación, Caravaca descubre un patrón recurrente en los avistamientos humanoides. Los testigos describen a los seres como muy altos, a menudo de 2 o más metros de altura, vestidos en forma peculiar, que va desde trajes ajustados de aspecto metálico hasta túnicas blancas fluidas, una extraña marcha, casi mecánica, y su desconcertante habilidad para aparecer y desaparecer de repente, dejando a los testigos totalmente atónitos. No obstante, Caravaca se abstiene de ofrecer explicaciones prematuras, sosteniendo que la verdadera naturaleza de esos seres sigue siendo una pregunta abierta. Pero antes de terminar, sería bueno recalcar algunos puntos que son muy interesantes y que le agregan una pizca más de misterio al tema de Conil, que podría haber quedado simplemente en unos seres que aparecen, humanoides que aparecen en una playa de un tranquilo pueblo y balneario español. Se trata que si estos seres, como relatan los testigos, salieron del mar o hacia la playa y en un momento determinado sufrieron una transformación, entonces esos seres que usaban una capa, que no tenían rostro, se transformaron en una pareja de personas, una del sexo masculino, una del sexo femenino, con características muy parecidas a turistas nórdicos o a turistas alemanes, que después se fueron caminando tranquilamente por la playa, y algunos dicen que aparecieron por las calles del centro y entraron a un hotel
Y no solamente eso, sino que otros vecinos del pueblo decían que ya los conocían a estas personas, que ya las habían visto varias veces por el pueblo. ¿Implicaría esto entonces como un punto interesante para seguir trabajando o para analizar, pero quizás nunca lo sabremos? Esta gente estaba ya inmersa en la sociedad, estaban entre nosotros, estaban formando parte de la sociedad, de alguna manera infiltrándose en la sociedad, en este caso española. Ese es uno de los puntos importantes que quedan ahí como una luz roja, ¿no?, que nos hace pensar. También es interesante el tema del espionaje, es decir, en esa zona de Conil actuaban como un gran nodo diferentes servicios de inteligencia de diferentes países. Era un lugar donde silenciosamente había todo un teatro de operaciones de diferentes servicios de inteligencia de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Era también un centro de comunicaciones, es decir, en ese lugar se tendían líneas subacuáticas relacionadas con telefonía y posteriormente con fibra óptica, cuando todavía Internet estaba en ciernes, pero que aparentemente incitaban la atención de los servicios de inteligencia, ¿no? Y había como una verdadera lucha sorda entre ellos para dominar este aspecto de la tecnología. Entonces, aparentemente, el tema de las comunicaciones y de los cables sumergidos no era una fantasía, era realmente importante. Había todavía un ambiente de guerra fría entre diferentes países, y bueno, eso también tenía lugar en un pueblo tan apacible, aparentemente tan apacible como Conil. También hay que resaltar que este pueblo estaba muy cercano al estrecho de Gibraltar. Todo eso agrega más condimentos y más misterios, que da para trabajar muchísimo más, pero bueno, no tenemos tiempo, además sería muy largo este video, dejando entonces varios temas. Por un lado, fueron humanoides; por otro lado, fueron un fraude; por otro lado, qué pasaba con los servicios secretos; por otro lado, el barco era realmente estaba colocando fibras o cables telefónicos de telecomunicaciones muy importantes bajo el mar. Bueno, todo eso es un condimento que hace que este caso haya sido uno de los emblemáticos de la omnilogía española. Estamos hablando de omnilogía pura y dura, pero autores e investigadores como Juan José Benítez, José Antonio Caravaca, tipos minuciosos que pasaron muchísimo tiempo en el lugar, haciendo numerosas entrevistas, tienen interesantes posturas respecto al desarrollo y a las consecuencias de este caso. Nosotros solamente podemos decir que, bueno, quedamos con toda esta serie de posibilidades en la mesa y cada uno podrá discernir y optar por alguna de las explicaciones. Lo cierto es que hoy el caso de Conil es un emblema y también es un caso que aún no está resuelto, y por lo tanto es uno de los grandes misterios de la omnilogía española y de la omnilogía mundial. Si te gustó este trabajo, te pido que nos ayudes con un like y que te inscribas también, te suscribas al canal. Muchas gracias, hasta pronto y hasta, por supuesto, un nuevo trabajo de misterios, y como siempre, gracias por acompañarme.